Ya ven. Bueno, comparto pantalla y empezamos. Cualquier pregunta que quieran hacer, háganla en forma oral porque no voy a estar viendo el chat. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la apertura de la economía. O sea, vamos a hablar de una economía abierta. Todas las economías del mundo son abiertas en el sentido de que tienen transacciones económicas con el exterior. Bueno, eso significa que los países comienzan a tener vinculaciones
con otros países en el mercado de bienes, en los mercados financieros y en los mercados de factores. Es decir, la apertura la podemos ver en tres áreas, ¿sí? Por un lado, la apertura en los mercados financieros significa que se pueden comprar y vender bienes al y desde el exterior. Eso, digamos, hace que tanto los consumidores como las empresas, como el sector público, puedan elegir entre comprar bienes que se han producido dentro del país o comprar bienes que se han producido en el extranjero. Lo normal es que esta apertura no sea indiscriminada, sino que siempre hay restricciones al comercio que pueden ser aranceles, que serían impuestos que se cobran sobre los productos que se importan. También pueden ser cuotas. Cuotas son límites que se ponen a la cantidad de productos que se pueden importar. Estas son las restricciones más conocidas. También hay apertura en los mercados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores pueden elegir entre invertir en activos locales o invertir en activos extranjeros. Para este tipo de movimientos de capitales, es decir, de entrada y salida de ahorros y de activos, también hay restricciones. Pero, digamos, es el mercado donde hay menos restricciones. Por eso, digamos, los mercados de capitales internacionales son mucho más fluidos que los mercados de bienes. Así todo, digamos, hay países que ponen límites a la cantidad de activos que se pueden comprar en el exterior. Por ejemplo, en Argentina, cuando habían las AFJP, le ponían límites a la cantidad de acciones o activos que podían comprar en el exterior. Actualmente hay límites a la cantidad de dólares que nosotros podemos comprar. Y por lo tanto se restringe la cantidad de activos en el exterior que también se pueden adquirir. Y lo mismo, se pueden poner restricciones a los capitales extranjeros que quieren ingresar al país para comprar activos locales. Es decir, hay ciertas restricciones en todas partes, en algunos países más y en otros países menos. La apertura de la economía también significa que hay una apertura en el mercado de factores, es decir, el hecho de que otras empresas puedan venir a invertir aquí o que empresas argentinas se puedan ir a invertir al exterior o que puedan venir trabajadores extranjeros aquí o de aquí puedan ir trabajadores argentinos, irse a trabajar a otros países. Eso también, digamos, forma parte de la apertura de los mercados, ¿sí? Nosotros, sobre todo, vamos a ver la apertura del mercado de bienes, que estaría reflejado, digamos, en la balanza comercial, la apertura en los mercados financieros, que se reflejaría, digamos, en la cuenta capital o la cuenta financiera de balance de pagos. También en la cuenta financiera de balance de pagos estarían las inversiones directas, que serían inversiones de empresas extranjeras. Bien, en cuanto a la apertura del mercado de bienes, acá estamos hablando de exportaciones de bienes y de servicios. Argentina, digamos, es un país que a lo largo de su historia, digamos, ha ido cerrándose. Por ejemplo, si uno ve entre 1900 y 1945, digamos, Argentina en el comercio mundial tenía una participación entre 1 y 3%. ¿Sí? Es decir, lo que Argentina vendía al exterior era un 3% del total mundial. Después Argentina se cerró al comercio mundial y su participación en el comercio mundial comenzó a caer y actualmente estaríamos, en vez de un 3% que habíamos llegado
a un 0,25%. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Hay gente que está tratando de entrar. Ah, gracias, gracias. Bien. Ok, gracias por avisar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede repetir lo que recién dijo de la cuenta corriente del balance de pagos? ¿Qué inversiones son las que van? en la cuenta corriente va la compra y venta de bienes y servicios. ¿Sí? Y hay otra cuenta que ahora se llama cuenta financiera, que incluye los movimientos en los mercados financieros, o sea, compra y venta de activos financieros, que serían, por ejemplo, los activos de cartera. A ver, esperen un cachito. La balanza de pagos es así. Tengo una cuenta que se llama bienes y servicios. Ahí se computan las exportaciones e importaciones de bienes intermedios y finales, ¿sí? Entonces esto sería el mercado de bienes que estamos hablando. Después hay otra cuenta que se llama cuenta financiera, y allí tenemos las inversiones directas, que serían, digamos, las nuevas empresas que se radican acá, ¿sí? O empresas argentinas que se radican en el exterior, pero esto sería lo que llamamos mercado de factores. También están las inversiones de cartera, y en las inversiones de cartera, allí figuraría lo que nosotros estamos hablando de mercado financiero, que serían compra y venta de activos financieros. Esto iría, digamos, esta parte de acá, en el balance de pago figuraría en inversiones de cartera. Y cuando hablamos de mercado de factores, que significa que hay empresas extranjeras que eligen dónde quieren producir, por ejemplo en Argentina, y hacen inversiones en Argentina para radicarse en Argentina, eso lo veríamos en inversiones directas, que también está en la cuenta financiera. Y para el mercado de bienes, serían exportaciones e importaciones, eso en el balance de pagos lo veríamos en la cuenta de bienes y servicios. Esto, digamos, tiene sus limitaciones porque el balance de pagos no se ha hecho, digamos, como para que se adecue a lo que se dan en las clases de macroeconomía. En términos generales es así. Por ejemplo, cuando estamos hablando en los libros de macroeconomía, cuando se habla del mercado de bienes, lo normal es que estemos hablando de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ¿sí? Antes era la cuenta corriente, pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos ingresos primarios, ingresos secundarios, digamos que son entradas y salidas de divisas por intereses de la deuda, beneficio que se llama empresa extranjera. Bueno, y entonces ya eso no entraría dentro del mercado de bienes. Bueno, entonces, cuando hablamos del mercado de bienes, ahora en esta clase, tenemos que hacer la aclaración que vamos a hablar solamente de exportaciones e importaciones de bienes finales, ¿sí? De bienes finales. Bueno, acá una acotación de cómo evolucionaron las exportaciones entre el 2000 y 2020 en el mundo. ¿Sí? En el mundo, en esos 20 años, aumentó un 180% su exportación. En Latinoamérica, 160%, y Argentina, 120%. ¿Sí? O sea, que todo el mundo se está abriendo cada vez más. Uno de los países que menos se ha abierto al mundo, digamos, es Argentina. ¿Sí? Es como una economía que se va cerrando al mundo, y su participación ahora es 10 veces más baja que la que había apenas terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las exportaciones, hay países, digamos, que tienen una gran apertura y incluso sus exportaciones pueden ser superiores al Producto Bruto Interno. Uno se pregunta, ¿pueden ser las exportaciones superiores al Producto Bruto Interno? Sí, hay países que tienen exportaciones
que superan su Producto Bruto Interno. Bueno, en ese caso sería algo así más o menos como lo que represento acá, ¿sí? El Producto Bruto, que es igual consumo, inversión, más exportaciones, menos importaciones. Puede ser que tengan unas exportaciones que son mayores al Producto Bruto Interno. Eso sería posible si también el volumen de importaciones es muy elevado. Es decir, este es un país totalmente abierto al mundo. Ese sería el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania es uno de los grandes exportadores a nivel mundial, ¿sí? Y por debajo de Estados Unidos, por lo menos, pero está entre los grandes exportadores. Ahora, cuando un país es muy pequeño, es fácil, digamos, que tenga una economía muy abierta. Cuanto más grande es un país, la economía es un poco más cerrada, pero ¿por qué? Porque tiene un gran mercado interno, ¿sí? Hay países, digamos, chicos como Singapur, en que las exportaciones, digamos, eran cerca de 150% de su PBI. Argentina es un país pequeño, pero cerrado. Sus exportaciones, en los últimos 5 años más o menos, lo que Argentina exporta en relación a su PBI es más o menos un 20%. Ahora que vamos a hablar de exportaciones e importaciones, y en los apuntes que ustedes tienen, en general se entiende como exportaciones de bienes finales, ¿sí? Aunque sabemos que las exportaciones son de bienes finales y de bienes intermedios, ¿sí? Y cuando hablamos de importaciones, también vamos a hablar de importaciones de bienes finales, aunque sabemos que hay importaciones de bienes finales y bienes intermedios. Como nosotros definimos el Producto Bruto Interno como los bienes y servicios finales que se han producido dentro de una economía, bueno, en ese caso vamos a tratar de que tanto exportaciones como importaciones lo consideremos que son bienes finales, ¿sí? Para facilitar la explicación, nada más. Entonces, cuando una economía se abre, los consumidores están en condiciones de comprar bienes interiores que se han producido dentro de Argentina, o también pueden comprar bienes del exterior. Esos bienes que compramos en el exterior se llaman importaciones, pero igualmente las empresas también compran en el exterior y también en el sector público. Entonces, cuando hablamos de las importaciones, tenemos que pensar que son importaciones de consumidores, de empresas y también del sector público. Por otro lado, cuando Argentina vende al exterior, ¿sí? Digamos, son exportaciones, pueden ser de las empresas y del sector público. Ahora, los extranjeros, digamos, también inciden en estas decisiones, porque los extranjeros pueden decidir comprar más o menos productos argentinos. ¿Qué es lo que más influye o qué cosas influyen, digamos, en las decisiones de consumidores, empresas y sector público de comprar más o menos en el exterior? Los precios, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el precio que tienen los bienes extranjeros, ¿sí? En relación a los precios de los bienes locales. Cuando comparamos los precios de los bienes extranjeros con los precios de los bienes locales, ahí estamos hablando del tipo de cambio real, ¿sí? Tipo de cambio real, ¿qué sería? Tipo de cambio real sería la cantidad de bienes argentinos que tenemos que dar a cambio de una unidad de bienes extranjeros. Eso es lo que me va a determinar, digamos, si se va a aumentar o disminuir las exportaciones e importaciones. Entonces, una de las cosas que está influyendo es el tipo de cambio, ¿sí? Cuando nosotros vemos los tipos de cambio publicados, por ejemplo, no sé, ahora ¿cuánto estará el dólar? 160. Esos 160 pesos por dólar es lo que se llama tipo de cambio nominal, ¿sí? Es decir, ¿cuántos pesos doy a cambio de $1? Entonces es un precio relativo. Todo tipo de cambio es un precio relativo.
un precio relativo porque me está relacionando cuánto de un bien tengo que dar a cambio de otro bien. O sea, cuántas unidades monetarias argentinas tengo que dar a cambio de una unidad monetaria extranjera. Es un precio relativo. Entonces, las exportaciones y las importaciones dependen de los precios relativos. También en alguna medida dependen de los tratados comerciales. Por ejemplo, volumen de exportación e importación de Argentina depende de los tratos que tiene con el Mercosur, ¿sí? Brasil es un socio comercial importante y entonces capaz que un 30-40% de nuestras ventas se dirijan al Brasil. Entonces, hay que contemplar que no solamente el tipo de cambio real influye en importación e importaciones, sino tratados comerciales. Cuando hablamos del tipo de cambio real, puede ser que hablemos de un tipo de cambio bilateral. Por ejemplo, nosotros nos comparamos con Brasil. Entonces lo que queremos ver es cuántos bienes argentinos tenemos que dar a cambio de cierta cantidad de bienes de Brasil. Ese sería un tipo de cambio real, pero no estamos refiriendo solamente compra y ventas entre dos países. La realidad es que un país se conecta con un montón de otros países. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar el tipo de cambio real, tendríamos que tomar en cuenta, digamos, el tipo de cambio real, pero multilateral. Es decir, tomar en cuenta, digamos, monedas de Estados Unidos, de China, de Europa, de Brasil, que son nuestros principales destinos, digamos, de nuestros productos. Entonces ahí hablamos de un tipo de cambio real, pero multilateral. Es un cálculo mucho más complicado, pero la idea sería lo mismo. Si el tipo de cambio real me está representando el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores, eso me está dando una idea si los productos argentinos se hacen más o menos caros con respecto a los productos del exterior, ¿sí? Y bueno, entonces habría que ver cómo evoluciona ese tipo de cambio. Entonces, tipo de cambio nominal. ¿Qué es tipo de cambio nominal? Dijimos que era... Bueno, no. Hay dos maneras de verlos. Ojo, atención con esto, porque en algunos libros de macroeconomía, digamos, definen el tipo de cambio nominal como la cantidad de unidades monetarias de moneda extranjera que se dan a cambio de una unidad de moneda nacional. Es decir, tomamos, por ejemplo, cantidad de dólares que se dan a cambio de un peso, ¿sí? Ese es el estilo, digamos, de definir tipo de cambio en Estados Unidos. Ahora, en Argentina y en toda Europa, ¿sí? ¿Cómo definimos el tipo de cambio? Bueno, en Argentina y en Europa el tipo de cambio lo definimos al revés. Decimos cuántas unidades monetarias nacionales se dan a cambio de una unidad de moneda extranjera. Entonces, en esta materia vamos a considerar como tipo de cambio esto que les acabo de decir. Aunque ustedes se pueden encontrar en algunos libros, ¿sí? Por ejemplo, el libro que les recomendamos es el de Pérez Henry, Blanchard y Pérez Henry. Hay algunas ediciones que no son ediciones argentinas y les definen el tipo de cambio como cantidad de dólares que se dan a cambio de el peso o cantidad de dólares que se dan a cambio de una peseta española. Entonces ahí entran a confundirse. Entonces vamos a quedar que para los exámenes, para esta materia, nosotros hemos llegado a un acuerdo. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Cuántos pesos se dan a cambio de $1? Eso es lo que vamos a considerar como tipo de cambio, ¿sí? O sea, tipo de cambio va a ser la moneda nacional dividido la cantidad de moneda extranjera, ¿sí? Siempre lo vamos a definir de esa manera. Cantidad de unidades de moneda nacional dividido cantidad de moneda extranjera. Entonces, el otro criterio norteamericano no lo vamos a seguir. Entonces, tipo de cambio nominal lo definimos de esta manera.
cuántos pesos se dan a cambio de $1. Por ejemplo, en algún momento el tipo de cambio estaba a 183 pesos por dólar. Bueno, ahora no sé cuánto está, creo que está a 160, no sé. Bueno, entonces, tipo de cambio nominal sería el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional, ¿sí? Es decir, cuántos pesos damos por dólar. Lo vamos a representar con la letra E. Esos tipos de cambio, digamos, prácticamente varían todos los días, ¿sí? Y entonces nuestra moneda se aprecia o se deprecia. Cuando hablamos de apreciación de la moneda nacional, quiere decir que la moneda argentina vale más. ¿Qué significa eso? Significa que el tipo de cambio ha caído. Cuando hay una disminución del tipo de cambio, cuando tenemos que dar menos pesos por dólar, significa que el peso argentino se ha apreciado, que vale más el peso argentino. Entonces, cuando hablamos de apreciación, eso significa que se ha reducido el tipo de cambio. Esta palabra apreciación o depreciación la usamos cuando el tipo de cambio es libre. Es decir, hay dos sistemas de tipo de cambio. Hay un sistema de tipo de cambio libre y un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Cuándo es un tipo de cambio libre o flexible? Cuando se deja que el precio de la divisa se forme libremente a través de la oferta y la demanda. O sea, en mercados libres, ¿sí? Y que hay transacciones voluntarias sin ninguna interferencia del Estado. Entonces, ese precio que se forma en el mercado, ese sería el tipo de cambio. Entonces, si ese tipo de cambio baja, ahí decimos que hay una apreciación del peso. Y si ese tipo de cambio sube, decimos que eso es una depreciación del peso. Entonces, una apreciación significa que el dólar vale menos o que el peso vale más. ¿Sí? Y una depreciación, ¿qué significaría? Una depreciación del peso. Significa que el peso vale menos o que el dólar vale más. ¿Sí? Una depreciación, digamos, es un aumento en el tipo de cambio. Se dan más pesos por dólar. Ahora, cuando hay un sistema de tipo de cambio fijo, ¿qué es un sistema de tipo de cambio fijo? Es un sistema en el que el Banco Central interviene en el mercado de cambios y establece un precio para la divisa. Y ese precio, ese tipo de cambio que establece, digamos, se compromete a defenderlo. Es decir, si el tipo de cambio tiende a subir, el Banco Central hace todo lo posible para que no suba vendiendo divisas. Y si el tipo de cambio empieza a caer, el Banco Central hace todo lo posible para que no caiga. Entonces sale a comprar divisas. Y de esa manera, comprando y vendiendo divisas, estabiliza el tipo de cambio en el nivel, digamos, que lo fijó. En ese caso, si hay tipo de cambio fijo, digamos, que es defendido por el Banco Central, si baja el tipo de cambio, a eso le llamamos revaluación. Quiere decir que la moneda argentina se revalúa, vale más la moneda argentina. Y si sube el tipo de cambio, quiere decir que eso es una devaluación. La moneda argentina vale menos. ¿Sí? Entonces hablamos de revaluación y devaluación cuando el tipo de cambio es fijo. Bien, todo lo que hemos dicho se refiere a tipo de cambios nominales. Pero también se puede hablar de devaluación, revaluación, apreciación, depreciación del tipo de cambio real. ¿Qué era el tipo de cambio real? Habíamos dicho que era el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes nacionales. Es decir, sería cuántos bienes argentinos tenemos que dar a cambio de un bien extranjero. ¿Sí? Entonces, esto me refleja el precio relativo, ¿sí?, de todos los bienes
por ejemplo, si estamos hablando con respecto a Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo sería el tipo real, o sea, el tipo de cambio real del dólar? En este caso nos estamos refiriendo a Estados Unidos. Entonces, el tipo de cambio real nos daría el precio de todos los bienes de Estados Unidos, como si sacásemos un promedio de los bienes de Estados Unidos, expresado en todos los bienes producidos en Argentina. Esto es una especie de abstracción, ¿sí? Esto me diría cuántos bienes argentinos tengo que dar a cambio de una unidad de bienes de Estados Unidos. Entonces, como estoy hablando de todos los bienes de Estados Unidos y todos los bienes que se han producido en Argentina, el indicador que yo tengo para esto es el deflactor del Producto Bruto Interno. Porque el deflactor del Producto Bruto Interno era un índice de precios que tomaba en cuenta todos los bienes que se habían producido dentro del país. Entonces, si uso como índice de precio el deflactor de Estados Unidos y el deflactor de Argentina, entonces puedo definir el tipo de cambio real. Pues el tipo de cambio real, ¿a qué sería igual? El tipo de cambio nominal, E, multiplicado por el nivel de precios, pongamos de Estados Unidos, este índice de precios sería el deflactor de los Estados Unidos, dividido el índice de precios argentino, que sería el deflactor del PBI argentino. Entonces, de esta manera estoy relacionando todos los precios de Estados Unidos con todos los precios de los bienes argentinos, y el resultado, de acá, este tipo de cambio real, ¿sí? ¿Qué me está expresando esto? Este es el tipo de cambio real. ¿Cuántos bienes argentinos tengo que dar por una unidad de bienes extranjeros? Que sería el precio de los bienes de Estados Unidos, pero expresado en cantidad de bienes nacionales que tenemos que entregar. Entonces, este tipo de cambio real, digamos, es un número índice, ¿sí? En el año base, que tomamos como referencia, su valor es igual a 1, o si quiere, uno le puede valor igual a 100, ¿sí? Cualquiera de los dos casos. Si yo digo que es un número índice, entonces en el periodo base vale 1, ¿sí? Pero si lo quiero poner, digamos, como los índices de precio, y poner como base 100 el año base, bueno, también. Entonces, a ver si tengo para Argentina, por ejemplo, si uno se pone a ver cómo ha evolucionado, ¿sí?, el tipo de cambio real para Argentina, ¿sí?, y tendríamos esto. Pero este tipo de cambio que les voy a mostrar es un tipo de cambio real multilateral, es decir, tomando los índices de precio de los principales socios comerciales. Fíjense que el tipo de cambio real en Argentina, ¿sí?, a lo largo de los años, por lo menos desde el 2008 hasta el 2018, tiene esta tendencia. ¿Qué significa que el tipo de cambio real en Argentina ha estado bien con respecto a todos los demás socios comerciales? Eso significa que los productos de los países extranjeros, digamos, se han hecho relativamente baratos a nosotros. Porque el tipo de cambio real me dice la cantidad de bienes argentinos que tengo que dar por una unidad de bienes extranjeros. Entonces, para los argentinos les resultó en los últimos 10 años, hasta 20 años, por lo menos acá, los últimos 10 años, cada vez nos ha resultado más barato comprar al exterior. O lo que es lo mismo, a los extranjeros les ha resultado cada vez más caro comprarle a los argentinos. Este tipo de cambio multilateral está tomando en cuenta, digamos, el tipo de cambio de varios países en conjunto. China, Estados Unidos, países europeos, Brasil, ¿sí? Porque ahora, si uno toma, no tengo el dato, pero uno también podría calcular el tipo de cambio real
con respecto solo a Estados Unidos. Ese sería un tipo de cambio bilateral entre dos países. Pero nosotros no comerciamos con dos países, sino que comerciamos con un montón de países. Básicamente China, Estados Unidos, Brasil y la Comunidad Económica Europea. Ese tipo de cambio bilateral que yo le mostré es, digamos, tomando en cuenta a todos esos países. Entonces Argentina se ha hecho cada vez más cara en el mundo, ¿sí? Durante una década, ¿sí? Y los países extranjeros se nos han hecho a nosotros cada vez más baratos. Bueno, eso ha cambiado, ¿cuándo? En los últimos 2 años, ¿sí? Entonces, ese número es un índice, ¿sí? Este tipo de cambio real es un índice. Pero me está refiriendo, ¿no?, a la cantidad de bienes nacionales que doy a cambio de una unidad de bienes extranjeros. Entonces, igual que en el caso del tipo de cambio nominal, puedo hablar de una apreciación real. ¿Qué significa una apreciación real? Que el peso argentino tiene mayor capacidad de compra de bienes extranjeros, que el peso argentino vale más, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Una apreciación real. Que el tipo de cambio real ha caído. Y cuando hablamos de una depreciación real, quiere decir que el peso argentino tiene menor capacidad de compra de bienes extranjeros. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando sube el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, acá tenemos. Si hay una apreciación real, ¿sí?, eso significa que los bienes argentinos se hacen relativamente más caros. Una apreciación real significa que el peso tiene una mayor capacidad de compra en el extranjero, que un peso argentino puede comprar más cosas de afuera. Al revés, significa que los extranjeros pueden comprar menos cosas en Argentina. Eso es cuando cae el tipo de cambio real, ¿sí?, que es lo que nosotros vemos acá. Por lo menos tengo hasta el 18, pasó eso. Esa caída en el tipo de cambio real, ¿sí?, acá toma como base diciembre del 2001 igual a 100. ¿Sí? Pues es 1, ¿sí?, o sea, de 2,40 caído a 1,20. Entonces, está ocurriendo eso. Eso significa que Argentina empeora su competitividad. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese ocurrido una depreciación real? Significa que el peso argentino tiene menor capacidad de compra en el exterior, ¿sí? Entonces, al revés, significaría que los extranjeros pueden comprar bienes argentinos porque para ellos es más barato. Entonces, si sube el tipo de cambio real, que es lo contrario a lo que hemos visto en la figura, eso significaría que Argentina mejora su competitividad porque los productos argentinos se han hecho relativamente más baratos, ¿sí? O que para los argentinos los productos extranjeros se han hecho relativamente más caros. Entonces, el tipo de cambio real, digamos, me está influyendo en la balanza comercial. Cuando hablamos aquí de balanza comercial, ¿sí?, siempre que hablemos de balanza comercial estamos hablando de esta cuenta de bienes y servicios que está en el balance de pago, o sea, exportación e importaciones de bienes, ¿sí? Estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué pasa? Las exportaciones netas de bienes y servicios, digamos, se va a ver afectada. A ver qué pasó acá. Fíjense, en la cuenta corriente 2017-2018, rojo total, ¿sí? Pero ahí la cuenta más importante de todas es esta, ¿sí? Las exportaciones e importaciones son los valores más altos que hay, ¿sí? Entonces ahí tengo que ese rojo en la balanza de cuenta corriente es sobre todo por exportaciones de bienes y servicios. ¿Y por qué? Y porque no somos competitivos, porque el tipo de cambio real, digamos, está muy bajo. Bien, bueno, acá tengo lo mismo, esto ya se lo mostré. Apertura en los mercados financieros. Bueno, hasta ahora hablamos de si abrimos la economía, digamos, la exportación e importación, el saldo en la balanza comercial va a depender del tipo de cambio.
Pero después tenemos otro tipo de apertura que me va a afectar sobre todo las inversiones de cartera, la entrada y salida de activos financieros, es decir, entrada y salida de ahorros, ¿sí? Que entran ahorros del exterior para comprarse activos argentinos, o los argentinos mandan sus ahorros al exterior para comprarse activos de extranjero, por ejemplo, bonos del Tesoro americano, o acciones, o bonos de otros países. Entonces, si hay una apertura de los mercados financieros, van a entrar y salir dólares del país porque la gente puede elegir entre comprar bonos del gobierno argentino o puede adquirir bonos del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a determinar estas preferencias? Y los tipos de interés que rindan. O sea, yo tengo que comparar qué interés me está dando el gobierno argentino por sus bonos y qué interés me está dando el gobierno de Estados Unidos por sus bonos, o de cualquier otro país. Entonces, eso se ve reflejado en la cuenta financiera del balance de pagos, ¿sí? Ahora, actualmente, eso se figura en esta cuenta financiera, básicamente en la cuenta de esta inversión de carteras. Antes figuraba en la cuenta capital, pero ahora en la cuenta capital se refleja otra cosa, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjense que es importante, porque el resultado de la cuenta financiera, este rojo de acá, es básicamente por movimiento de entrada y salida de ahorros, inversión en cartera. Acá tenemos 35, son valores altos, ¿sí? Entonces eso es el mercado financiero. Entonces, se dice lo siguiente, que los inversores, para ver dónde colocan sus ahorros, comparan la tasa de interés local, esta IT sería la tasa de interés que me rinde un bono argentino. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el rendimiento de un bono extranjero. Pero el rendimiento del bono extranjero es todo esto de acá. ¿Qué es lo que está tomando en cuenta? Hay que tomar en cuenta cuál es la tasa de interés que me rinde el bono extranjero, pero también, digamos, como ese rendimiento me lo van a dar en una moneda extranjera, por ejemplo, dólares, ¿sí? Compro un bono del gobierno americano y ese bono del gobierno americano me da un 2% de interés de rendimiento anual. Pero uno como argentino tiene que ver cuánto me dan intereses en dólares, pero además tengo que agregar cuál es el valor del dólar dentro de Argentina. Entonces, si yo pienso que el tipo de cambio actual, que es T, ¿sí?, en el futuro va a ser más alto, ¿sí?, entonces digo, bueno, este es el tipo de cambio hoy, 150, pongamos que el tipo de cambio hoy sea 150, pero yo preveo que dentro de un año el tipo de cambio va a ser 300. Entonces digo, bueno, va a ser 300, hoy vale 150, ¿sí?, va a subir 150, sobre 150 va a subir un 100%. Entonces, yo digo, bueno, a mí me puede convenir comprar un bono extranjero porque como me van a pagar en dólares y ese dólar va a subir al doble, entonces me conviene comprar un título extranjero, simplemente porque sé que el dólar va a valer más. Entonces, uno de los atractivos que tiene comprar un bono extranjero es que a mí me lo van a pagar en dólares y el dólar vale cada vez más. Pero además tengo que tomar en cuenta cuál es la tasa de interés que me rinde en dólares. Entonces, el rendimiento de un bono extranjero está dado por cuánto me rinde en intereses y además esa moneda en la cual me van a pagar, cómo se va a revalorizar. Entonces, sumando esos dos, me tiene que dar igual a cuánto me rinde un bono argentino en pesos. Esto sería, por ejemplo, me rinde 50% de interés anual, pero en pesos, ¿sí? En cambio, esto puede ser que me rinde un 2% de interés anual en dólares, pero el dólar va a valer el doble. Entonces tengo que tomar en cuenta las dos cosas. Entonces, hay una condición que se llama condición de paridad, ¿sí? La condición de paridad de los tipos de interés significa que tiene que darse esta igualdad. Cuando se da esta igualdad, significa que a mí me da lo mismo
comprar bonos argentinos o comprar bonos extranjeros. Pero si hay una desigualdad, quiere decir que uno de los dos me rinde más. Entonces, esta I sub T sería cuánto me rinde un título argentino en pesos, ¿sí? Y esto de aquí me dice cuánto me rinde un título extranjero, pero en moneda extranjera. Y esto de acá me dice cómo se va a devaluar, digamos, el peso. Estoy suponiendo que el peso va a valer menos y que el dólar va a valer más. Entonces, ese aumento en la cotización del dólar, o sea, ese aumento porcentual en la cotización del dólar, lo tomo también como parte del rendimiento del título extranjero. Y tengo que sumar los dos. Si me da lo mismo, significa que me da lo mismo comprar un bono argentino que un bono extranjero. Eso suponiendo que no hay riesgo. Porque si hubiese riesgo, ¿sí? Porque hay riesgo, como Argentina tiene un riesgo país de 15. Entonces, a esta tasa de interés argentino, en realidad yo le tendría que restar el riesgo argentino, que sería, por ejemplo, 0,15. ¿Sí? O sea, la tasa de interés que me pagan los bonos argentinos, yo le tengo que restar 0,15 o, digamos, un 15%. ¿Sí? O sea, esto sería un 15%. Si se tratase de un bono brasileño, yo le tendría que restar esto porque es, digamos, el riesgo de Brasil. ¿Sí? Argentina tiene hay que restarle 15% de rendimiento porque es nuestro riesgo. ¿Sí? O podría ser otra cosa. Este menos 2, digamos, en realidad yo tendría que poner acá, para el caso argentino, ¿sí? Es como que el título extranjero, al rendimiento este que me da, le tendría que sumar 0,15. ¿Sí? Es decir, el título argentino tiene que ser igual a la tasa de interés que pagan los extranjeros, más la tasa de devaluación esperada del peso, más el riesgo país. Riesgo país es porque Argentina, digamos, es un país que se presta plata y no quiere pagar. Entonces, como no tiene un historial, digamos, de como 10 veces en su historia que ha dicho no quiero pagar, entonces, bueno, el tipo que es mal pagador tiene un riesgo. ¿Sí? Entonces habría que restar. Acá vamos a suponer que no hay riesgo país, entonces como no hay riesgo país, esta sería la condición de paridad descubierta de los tipos de interés. Entonces, esta igualdad o desigualdad me va a determinar que entren o no capitales al exterior. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de ser esto así, fuese así? ¿Qué significaría eso? Eso significa que los títulos argentinos tienen un rendimiento mejor que los títulos extranjeros. Me conviene invertir en título argentino y no en bonos extranjeros, porque gano más. Ahora, si fuese al revés, ¿sí? Si fuese al revés, si esto fuese, digamos, en vez de tener ese signo, fuese así, eso significa que me conviene comprar títulos extranjeros y entonces esto va a provocar que salgan ahorros de Argentina, que salgan dinero hacia el exterior. ¿Sí? Salen los ahorros de Argentina, salen divisas de Argentina. Y eso me va a presionar sobre el tipo de cambio. ¿Sí? Bueno, y si fuese igual, si esto fuese un signo igual, significa que ni entran ni salen capitales, digamos, por el mercado financiero, porque da lo mismo comprar en un país que en otro. Bueno, entonces, esa diferencia en los rendimientos me va a dar lugar a movimientos, digamos, en la entrada y salida de divisas, y me puede afectar a la balanza de pagos, y puede ser que si es negativa, significa que nosotros tenemos que
prestarnos plata del exterior para financiar, digamos, ese exceso de salida de divisas. ¿Sí? O sea, nos tenemos que endeudar, pero un endeudamiento, ¿qué significa? Que estamos vendiendo activos al exterior y que nuestra posición, digamos, internacional en divisas empeora. Bien, vamos a ver el tema de la relación de la curva de IS en una economía abierta. ¿Sí? En una economía abierta, acá ya estamos hablando del mercado de bienes, digamos, tenemos en cuenta la demanda nacional de bienes. ¿Qué sería la demanda nacional de bienes? Todo lo que los argentinos compran en bienes finales. ¿Sí? Los argentinos, ¿qué es lo que compran en bienes finales? Compran bienes de consumo, compran bienes de capital y el sector público gasta. O sea, consumo, inversión y gasto que se realizan dentro del país, esa sería la demanda nacional de bienes. ¿Sí? Pero en una economía cerrada, la demanda nacional de bienes es igual a la demanda de bienes argentinos. Pero cuando una economía se abre, esa demanda nacional de bienes no solamente es demanda de bienes producidos dentro del interior del país, sino que parte de esa demanda de consumo es demanda de bienes del exterior. Parte de la compra de bienes de capital es compra de bienes producidos en el exterior y lo mismo el sector público. Si el sector público gasta, puede ser que compre algunas cosas en el exterior. O sea, no necesariamente es compra de bienes interiores que se han producido dentro del país. Entonces para que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda globales, yo tengo que comparar la oferta de bienes interiores, o sea, oferta de bienes que se han producido dentro del país con la demanda de bienes que se han producido dentro del país. Y me tiene que dar la igualdad. Entonces, para que yo esté en una economía en equilibrio, tengo que igualar la oferta de bienes interiores con la demanda de bienes interiores. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo consumo, inversión y gasto, esto no es demanda de bienes interiores. ¿Sí? Es una demanda que en parte son bienes interiores y en parte son bienes extranjeros. Entonces, ¿cómo hago yo para igualar la oferta y la demanda globales? Entonces digo, bueno, la demanda de bienes interiores, Z sería la demanda de bienes interiores, sería la demanda de bienes argentinos. La demanda de bienes argentinos va a ser igual al consumo, inversión de gasto, que sería la demanda nacional de bienes, pero le tengo que restar los bienes importados. ¿Sí? Le tengo que restar los bienes importados, M. M sería el monto que yo importo de bienes. Pero ¿qué pasa? Esos bienes los tengo que valorizar a cantidad de bienes interiores. Y para convertir las importaciones en su equivalente en bienes nacionales, lo multiplico por la tasa con el tipo de cambio real. Entonces, cuando multiplico las importaciones con el tipo de cambio real, este resultado me da digamos, las importaciones a qué cantidad de bienes locales equivale. ¿Sí? O sea, el valor de las importaciones expresado en cantidad de bienes interiores, en cantidad de bienes locales. Y después, ¿qué ocurre? Bueno, esto es lo que los argentinos, en vez de comprarlo aquí, lo han comprado afuera. Entonces ahí me está disminuyendo, esto de acá sería una disminución de la demanda de bienes interiores. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas ventas de los argentinos que han sido compradas, digamos, por los extranjeros, que serían las exportaciones. Y estas exportaciones sería un aumento en la demanda de bienes interiores. Entonces acá tengo un resultado neto. ¿Sí? Ese resultado neto sería, digamos, las exportaciones netas o el saldo en la balanza comercial. ¿Sí? Ese saldo en la balanza comercial sería, digamos, una cosa
muy parecida a esta cuenta de bienes y servicios, ¿sí? Muy parecida, digo, porque en la explicación que estamos haciendo, esto solamente estamos contemplando exportaciones e importaciones de bienes finales, cuando en la realidad, cuando se computa el balance de pago, se toman exportaciones e importaciones de bienes intermedios y de bienes finales. Bueno, pero vamos a suponer, para simplificar, de que acá contemplamos todas las exportaciones de bienes, exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, Profe, perdón, ¿cómo dijo que se calculaba EM? perdón, un poquito más fuerte. ¿Cómo dijo que se calculaba EM? Sí, M sería la cantidad de el monto de las importaciones, ¿sí? El valor de las importaciones, ¿sí? Pero, digamos, sería a valores nominales. Pero eso yo lo tengo que traducir a valores reales, ¿sí? Y para traducirlo a valores reales, es decir, contemplando los precios extranjeros y contemplando los precios locales, ¿sí? Entonces, si tomo en cuenta el índice de precio del exterior y el índice de precio de nuestro país, que serían los deflactores, me da el tipo de cambio real. Entonces, cuando yo lo multiplico por el tipo de cambio real, estoy expresando las importaciones, ¿sí?, como cierta cantidad de bienes argentinos. Esta sería, ¿qué Yo cantidad de tendría que bienes multiplicarlas argentinos? por el... En cantidades, ¿eh? ¿Qué cantidad de bienes argentinos que, digamos, no se compraron y que fueron sustituidos por bienes extranjeros? Estos serían, ¿cuántos bienes argentinos no se han comprado y fueron reemplazados por bienes extranjeros? O sea, esta cantidad de bienes extranjeros que entraron equivalen a esta cantidad de bienes argentinos. ¿Se entiende? O sea, está expresado en cantidades de bienes argentinos. Claro, sí, sí, yo lo que le preguntaba era cómo hacía el cálculo. Es el tipo de cambio real por el valor de esas Claro, importaciones en moneda extranjera. claro. Sí, sí, Gracias. sí. Es esto, ¿sí? O sea, las importaciones vienen expresadas en E, ¿sí? El valor de la importación está en tipo de cambio nominal, ¿sí? Pero esto que está expresado en tipo de cambio nominal, lo multiplico por los precios extranjeros, lo divido sobre el precio argentino y me va a dar, digamos, expresada en moneda nacional. Nosotros no le vamos a hacer ejercicios que calculen eso, ¿eh? Simplemente que tengan en claro la idea de que si el tipo de cambio real varía, por ejemplo, si aumenta el tipo de cambio real, quiere decir que estas importaciones, en términos de cantidad de bienes argentinos, también aumentan. O sea, es como que está cayendo la demanda de bienes interiores más que antes. Bien, entonces, esta multiplicación me dice cuál es la cantidad de, o sea, las importaciones, pero expresadas en cantidad de bienes argentinos. ¿Sí? O sea, eso es como en cuánto cayó la demanda de bienes interiores. ¿Sí? O sea, cuál es la cantidad de bienes interiores que en vez de comprarse aquí se han comprado afuera. ¿Se entiende el significado ese? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, si aumenta la cantidad de bienes importados, bueno, es una menor cantidad de bienes interiores. Y si aumenta el tipo de cambio real, y lo mismo, es como que hay menor cantidad de bienes argentinos que se compran aquí y se están comprando afuera. ¿Sí? Ese equivalente de importaciones reales es algo que se pudo haber comprado acá y no se compró acá. Entonces es una disminución en la demanda de bienes interiores. En vez de comprarse acá, se compró fuera.
O sea, estos son cuántos bienes interiores no lo compramos aquí y lo compramos fuera. Eso me estaría expresando esto de acá. ¿Sí? ¿Cuántos bienes argentinos, en vez de comprarse aquí, lo hemos comprado afuera? En cantidad de bienes. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso es lo que disminuye mi demanda de bienes interiores, pero le tendría que sumar cuántos bienes interiores ha sido comprado por los extranjeros, que eso serían nuestras exportaciones. ¿Sí? Entonces, las exportaciones ya están expresadas, digamos, en bienes argentinos. Entonces, esta Z sería la demanda de bienes interiores. Y esa demanda de bienes interiores sería igual a todo esto. ¿Sí? Ahora bien, entonces, yo tengo que igualar oferta y demanda global, ¿sí? Oferta de bienes interiores con demanda de bienes interiores. ¿De qué depende la demanda de bienes interiores? Bueno, ahí yo tendría que tomar en cuenta el consumo, ¿de qué depende? La inversión, ¿de qué depende? El gasto, ¿de qué depende? La importación, ¿de qué depende? Y la exportación, ¿de qué depende? O sea, tengo que ver de qué depende cada uno. Consumo, ¿de qué depende el consumo? Bueno, igual que una economía cerrada, el consumo depende de la renta disponible, el ingreso disponible, que sería el nivel de ingreso menos los impuestos más las ayudas que da el gobierno, las transferencias. ¿Sí? Ahora, ¿el tipo de cambio real me influye en el consumo? En el monto total no, pero puede ser que me altere la composición del gasto. ¿Sí? Porque si el tipo de cambio real aumenta, eso significa que los bienes extranjeros se hacen más baratos en comparación a los bienes argentinos. Entonces, un argentino que quería comprar cierta cantidad de bienes va a alterar la composición. En vez de comprar la mitad de bienes argentinos y la mitad de bienes extranjeros, iba a comprar un 70% de bienes extranjeros y el resto bienes locales, pero la cantidad es la misma. El total comprado es el mismo, pero va a haber una mayor proporción de bienes extranjeros. Y si el tipo de cambio real sube, entonces la cantidad de bienes que compra va a ser la misma, pero va a comprar más bienes argentinos en relación a bienes extranjeros. O sea, suponemos eso, porque no existe ninguna razón, digamos, para que aún cambie el volumen total de su consumo. Habría razones para decir que sí podría alterarlo, pero no lo vamos a tratar. ¿Sí? Entonces solamente vamos a considerar de que el consumo depende del nivel de ingreso, pero no del tipo de cambio. ¿Sí? Porque el tipo de cambio solamente me afectaría internamente, dentro de este valor de consumo, internamente cuánto es en bienes locales y extranjeros. Pero esa composición interna en realidad me está afectando las importaciones. ¿Sí? Cuanto menos bienes locales compre en consumo, eso ya lo estoy sacando acá. Con la inversión lo mismo. ¿La inversión de qué depende? Habíamos dicho, la inversión dependía del nivel de ingresos, el volumen de ventas que piensen tener y de la tasa de interés. Esos mismos factores seguirían influyendo en la inversión. Y vamos a suponer que el tipo de cambio tampoco le afecta porque solamente podría afectar en el sentido de cuál es la composición de inversiones. ¿Sí? Una empresa quiere invertir, digamos, $100.000. Esa es su inversión. Pero podría ser, bueno, estos 100.000, ¿en qué lo gasto? ¿En máquinas argentinas o en máquinas extranjeras? Solamente en la composición, pero no en el monto total. Entonces la inversión sigue dependiendo de lo mismo. Entonces la demanda nacional, ¿sí?, va a estar dada por consumo, inversión y gasto. Esta sería la demanda nacional. ¿Sí? Que en una economía cerrada sería igual a la demanda de bienes interiores. El consumo depende del ingreso disponible, la inversión depende del volumen de venta, que es el nivel de ingreso, y de la tasa de interés, y el gasto público, bueno, eso es autónomo. Ahora, las importaciones. ¿De qué dependen las importaciones? En este caso, las importaciones dependen del nivel de ingresos interno. Cuando
crece nuestra economía, ¿sí? Al crecer nuestra economía, aumenta el ingreso disponible y la gente consume más. Y pueden comprar más bienes importados. Al aumentar el ingreso, se invierte más y pueden aumentar compras de máquinas en el exterior. Por lo tanto, al aumentar la renta, pueden estar aumentando las importaciones de bienes de consumo e importaciones de máquinas. Entonces, las importaciones sí dependen de nivel de renta. Pero además, Profe, ¿sí? ¿puedes subir un segundo así que no llegue a copiar? Ay, gracias. También dependen del tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio se eleva, eso significa que los productos extranjeros se hacen más baratos para los argentinos. Entonces van a aumentar las importaciones. ¿Sí? Entonces, una caída en el tipo de cambio real, ¿sí? Si baja el tipo de cambio real, eso provoca un aumento de las importaciones. Es lo que habíamos visto acá. Si el tipo de cambio real va cayendo, si el tipo de cambio real va cayendo, significa que para los argentinos los productos extranjeros se les están haciendo más baratos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y van a comprar más cosas afuera. Entonces, el tipo de cambio real me está afectando al volumen de importaciones. Entonces, esa variación del tipo de cambio real, ¿sí? Me afecta a las importaciones y el aumento en el nivel de ingresos también. ¿Sí? Cuanto mayor es el ingreso, va a haber más consumo, más inversión, pero también de bienes importados. Y si el tipo de cambio, digamos, baja, ¿sí? Ahí, entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Me salen más barato las compras en el exterior, aumentan las importaciones. Entonces hay una relación negativa entre importaciones y tipo de cambio. Si el tipo de cambio baja, signo negativo, las importaciones suben. Y en forma positiva, depende del nivel de ingreso. Si aumenta el nivel de ingreso, aumentan las importaciones. ¿Sí? Entonces, el componente de importaciones varía directamente con el nivel de ingreso, inversamente del tipo de cambio. Entonces, si baja el tipo de cambio real, bueno, aumentan las importaciones. Una caída en el tipo de cambio real significa que hay que dar menos bienes argentinos por bienes extranjeros. Entonces, son más baratos los bienes extranjeros, importamos más. Ahora, esa variación del tipo de cambio me está afectando de dos maneras a la demanda de bienes interiores. ¿Por qué? Porque esta disminución de E me aumenta M, la cantidad de bienes importados. Pero además, esos bienes importados se ven afectados por el tipo de cambio. Esta E. O sea, entonces, por un lado, si baja el tipo de cambio, me aumenta M en cantidad importada, pero disminuye porque cae el tipo de cambio real. ¿Sí? O sea, esas dos cosas están jugando. Exportaciones. ¿De qué dependen las exportaciones? Bueno, las exportaciones dependen del nivel de ingreso que tengan los extranjeros, o sea, de la renta extranjera. Si a los extranjeros les va bien y sus economías crecen y tienen cada vez más plata, y van a comprar más en el exterior y en eso y van a comprar más a Argentina. Entonces, si los socios argentinos ven que sus ingresos aumentan, por ejemplo, China crece el Producto Bruto chino, salen a comprar y no van a comprar a nosotros. Brasil empieza a crecer, sale a comprar también y nos va a comprar a nosotros. ¿Sí? Europa crece la economía europea y también le vendemos a ellos. Entonces, el hecho de que aumente la renta de los extranjeros hace que las exportaciones argentinas aumenten. ¿Sí? O sea, las exportaciones dependen del ingreso de los extranjeros, básicamente de eso. Y también del tipo de cambio real. ¿Sí? Porque hemos dicho que si baja el tipo de cambio real,
Argentina se hace cara. Ahora, si sube el tipo de cambio real, eso significa que los productos argentinos se hacen baratos para los extranjeros. Entonces ahí van a aumentar nuestras exportaciones. Entonces, en cuanto a exportaciones, dependen de manera positiva del ingreso de los extranjeros y también de manera positiva del tipo de cambio real. A mayor tipo de cambio real, más exportaciones. A mayor ingreso de los extranjeros, mayor es la cantidad de exportaciones. ¿Sí? Bueno, gráficamente, ¿cómo sería esto? A ver. Nosotros, un cachito. Acá tenemos, bueno, en el eje vertical estaría la demanda y en el eje horizontal la producción o la renta. ¿Sí? Uy, uy, uy. Bueno, entonces, no vamos a hacer, porque acá también uno podría poner la línea de 45 grados, ¿se acuerdan? Una línea de 45 grados y donde se corta con la línea de 45 grados, ahí está el equilibrio. Bueno, eso lo vamos a omitir. Acá no hay ninguna línea de 45 grados, lo sacamos. Pero yo tenía una curva que era la demanda nacional, que era la suma de ¿qué? Del consumo, ¿sí? Más la inversión, más el gasto. ¿Sí? Esta era la demanda. Esta sería la demanda de los argentinos. ¿Cuánto consumen los argentinos? ¿Cuánto invierten los argentinos? ¿Cuánto gasta el gobierno argentino? Esta sería la demanda nacional. Pero ahora, si yo abro la economía, yo sé que a toda esta demanda nacional, no todo es demanda de producto argentino. Entonces, si yo quiero sacar la demanda de producto argentino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a la demanda esa, ¿sí? Yo le voy a tener que restar, digamos, por ejemplo, en este nivel de producción, yo sé que esta es la cantidad de bienes que se demandan, pero todos estos bienes se compraron bienes importados. Entonces digo, bueno, está bien, desde acá hasta acá es la demanda de los argentinos, pero toda esta parte celeste se lo compramos a los extranjeros. Y en este nivel de producción, bueno, todo esto sería la demanda de los argentinos. O sea, desde acá hasta acá sería la suma de consumo, inversión más gasto público. Pero todo esto, digamos, son bienes de consumo que vinieron de afuera, bienes de capital que vinieron de afuera y gasto público que compró en el exterior. Entonces, si a la demanda nacional yo le resto las importaciones, ¿sí? Le voy restando las importaciones, ¿qué me queda? La demanda nacional, pero de bienes interiores. ¿Sí? Esta A sería la demanda de los argentinos, ¿sí? Demanda de los argentinos, pero solamente de bienes argentinos, porque ya le resté todo lo que compraron de afuera. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que a medida que aumenta el ingreso, las importaciones van aumentando, ¿sí? Fíjense que estas distancias verticales son cada vez mayores. Eso significa que a mayor nivel de ingreso, mayores son las importaciones, porque habíamos dicho eso, que a mayor nivel de ingreso, mayores eran las importaciones. Entonces, esta línea AA sería la demanda de los argentinos de productos argentinos. Ahora, si yo quiero ver la demanda total de bienes interiores, ¿sí? Entonces, a la demanda de los argentinos, que sería esta, ¿no? Esta de acá sería la demanda, esta de acá sería la demanda de los argentinos, de bienes argentinos. Pero yo le tendría que sumar lo que los extranjeros compran de bienes argentinos. Entonces, a esta demanda nacional de bienes argentinos, yo le tengo que sumar las exportaciones. O sea, todo lo que compran los extranjeros. Entonces, pongamos, en este nivel de ingresos, los extranjeros nos compran esta cantidad. En este nivel de ingresos, los extranjeros nos compran esta cantidad. En este nivel de ingresos, los extranjeros nos compran esta cantidad.
y en este nivel de ingreso los extranjeros nos compran esta cantidad. Entonces, a la demanda de bienes argentinos hecha por lo argentino, le sumamos lo que los extranjeros compran de bienes interiores. Entonces estamos sumando las exportaciones. Las exportaciones son siempre las mismas. ¿Por qué? Porque no dependen del nivel de ingreso. ¿Sí? El nivel de ingreso lo medíamos aquí. Pero ya habíamos dicho que las exportaciones no dependen del ingreso argentino, sino del ingreso de los extranjeros. Entonces, dados los ingresos de los extranjeros, va a haber cierto volumen de exportaciones independientemente de que este país, digamos, tenga mayor o menor nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces, esta ZZ ya sería la demanda de bienes que se han producido en Argentina. ¿Sí? Y esa demanda de bienes que se han producido en Argentina, en parte es demanda de argentinos y en parte es demanda de extranjeros. Entonces, esta ZZ sería la demanda de bienes interiores. Ahora, ¿qué pasa? Profe, perdón, ¿sería consumo más inversión más gasto, menos importaciones más exportaciones o sacamos el menos importaciones en la demanda? No. A ver, pregúntame de nuevo. En la demanda de bienes interiores. Bien, demanda de bienes interiores. Sí, le agregamos las exportaciones a la fórmula. ¿Y las Claro. exportaciones siguen restando las importaciones o no? Claro. Porque Listo, fíjate, gracias. primero lo que hicimos fue que quitamos las importaciones, o sea, todo lo que se compra en Argentina, ¿sí? A consumo más inversión más gasto, a eso le restamos las importaciones. Y me quedó esta recta. ¿Sí? Esa verde es compra de los argentinos, compra que han hecho los argentinos de productos argentinos. ¿Sí? Eso de ahí está acá. Es esto. Compra que los argentinos han hecho de bienes argentinos. Ya está restada las importaciones. Pero a eso le agrego lo que los extranjeros han comprado de bienes argentinos. Entonces, en esta ZZ, ¿sí? Ahí yo lo que tengo es todas las compras de bienes argentinos que han hecho los extranjeros, ¿sí? Y los argentinos. En la línea verde me da, digamos, lo que han comprado los argentinos. Esta es compra de bienes argentinos hecha por argentinos. Pero yo le agrego lo que los extranjeros han comprado de bienes argentinos. Y esta ZZ me da la demanda de bienes interiores de los argentinos más la de los extranjeros. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien, entonces esa sería la demanda de bienes interiores. Y el equilibrio de la renta se daría, digamos, bueno, acá voy a meterle una recta más. ¿Qué tendría que borrarla? ¿Se acuerdan que había una recta de 45 grados? ¿Sí? Que la vamos a poner en negro. Esta recta de 45 grados, me decía, ahí donde se corta, ¿sí? La demanda de ZZ, pongamos, ¿sí? Pongamos aquí, donde se corta la demanda de bienes interiores, y con la oferta de bienes interiores, ahí la economía estaría, digamos, en equilibrio. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo vamos a poner. Simplemente vamos a decir que en todos los puntos, estos de demanda de bienes interiores, yo tengo cuánto es la demanda de bienes interiores para cada nivel de producción. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, acá, ¿qué veo? Fíjense que acá también puedo observar esto. Si yo estoy en este nivel de ingresos, en este de acá, ¿sí? Esta azul habíamos dicho que era la demanda nacional, ¿no? La demanda nacional. En este punto, y ve, yo tengo que las exportaciones y las importaciones son iguales. ¿Dónde vería yo las importaciones? Las importaciones sería la distancia que hay entre
Vamos a hacerlo así. Espero que esto me salga. ¿En qué color lo meto? Amarillo lo voy a poner. Esta distancia de acá, en amarillo, ¿sí? Esa distancia serían las importaciones. ¿Sí? ¿Estamos? La distancia entre DD y A son importaciones. Quiere decir que las importaciones sería esto que estoy haciendo en amarillo serían las importaciones. ¿Sí? Esa distancia vertical amarilla son importaciones. Y yo tengo que las exportaciones son la distancia vertical entre ZZ y AA. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿qué tengo? Que importaciones y exportaciones se igualan. Entonces ahí yo estaría en equilibrio en el sector externo. Ahora, si estoy en este nivel de ingresos, de acá, ¿qué tengo? Que las exportaciones, que sería la distancia AC, esas exportaciones, superan a las importaciones, que es la distancia AB. Entonces allí yo tengo un superávit comercial. ¿Sí? Ahí tengo un superávit comercial. El superávit comercial sería Profe, esta disculpe. distancia. Sí, AB serían las importaciones y AC las exportaciones. sí. Por lo tanto, Genial, gracias. ahí yo tengo un saldo positivo en la balanza comercial, que sería esta distancia de acá. Que sería esta distancia de acá. Este es un resultado positivo en el balance de pago. Las exportaciones AC son mayores a las importaciones SB. Ahora, si yo estoy en un nivel de ingreso más alto, ¿sí? Pongamos que yo estoy, lo voy a meter en este nivel de ingreso. Estoy en este nivel de ingreso. Ahí. ¿Sí? Estoy ahí. ¿Y ahí qué está pasando? Las importaciones, digamos, serían desde aquí hasta acá son importaciones. Pero las exportaciones son desde acá hasta acá. Entonces, las importaciones superan a las exportaciones en todo esto. Todo esto rojo sería que las importaciones superan a las exportaciones. Entonces acá tengo un déficit, ¿sí?, en la balanza comercial. Y en este punto tendría un equilibrio. ¿Sí? Entonces, acá lo que veo es que a medida que va aumentando el ingreso, ¿sí?, a medida que va aumentando el ingreso, el resultado en el balance de pago o en estas exportaciones netas se va haciendo cada vez peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las exportaciones están fijas, ¿sí? Las exportaciones son siempre el mismo importe, ¿sí? Estas distancias verticales son las exportaciones, ¿sí? O sea, a medida que aumenta el ingreso, las exportaciones están dadas porque dependen del ingreso de los extranjeros, no del ingreso argentino. Pero las importaciones, que serían, digamos, esta distancia de acá, esta distancia que estoy haciendo en verde, esas son las importaciones. Aumenta el ingreso, van aumentando las importaciones. Entonces ahí lo que va a pasar es que en algún punto se van a igualar exportaciones e importaciones, y de allí en más, ¿sí?, y de allí en más, tenemos un déficit, que sería todo esto, un déficit en el balance de pagos o en la cuenta corriente. ¿Sí? Y si nos vamos hacia atrás, digamos, esto sería un superávit en la cuenta corriente, porque las exportaciones superan a las importaciones. Esas diferencias son las que están acá. ¿Sí? Entonces, en algún punto tenemos equilibrio, pero hacia la izquierda tenemos
un superávit y a la derecha un déficit. Bien. ¿Lo se entendió? ¿Sí? Profe, entonces, entendí. a medida que aumenta el ingreso, como que la cuenta corriente va teniendo un resultado más negativo porque van siendo mayores las exportaciones. No. ¿Van siendo mayores qué cosa? Las exportaciones. No, las exportaciones son siempre las mismas. Las exportaciones son siempre las mismas. A ver, las exportaciones son esto de acá. Estas son las exportaciones. Perdón. Esta área azul serían las exportaciones. Son siempre las mismas. La distancia entre Z, Z y A son exportaciones. Son iguales. Lo que va aumentando son las importaciones, que son estas áreas amarillas. ¿Sí? Las importaciones son las que van aumentando a medida que aumenta el ingreso. Esta distancia vertical amarilla, esas son las importaciones. Ahí entendí, profe. A la demanda nacional le restamos las importaciones, bueno, esas importaciones van creciendo, que es el área amarilla. Pero las exportaciones no. Son siempre las mismas las exportaciones. ¿Sí? Las exportaciones son estas distancias. Perdón. Esta distancia, digamos, vertical es la misma que esta y es la misma que hay acá. Entonces, si las exportaciones son las mismas y las importaciones crecen, entonces inevitablemente el saldo, digamos, en la balanza comercial, el superávit comercial va a ir empeorando. ¿Sí? Bueno, bueno, yo voy a hacer una especie de repaso ahora. Entonces, si yo abro una economía, esperen, si yo abro una economía, se va a abrir tres mercados: el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero y el mercado de factores. El mercado de bienes y servicios son exportaciones e importaciones. Mercados financieros son compra y venta de activos nacionales o extranjeros. Ahora, en una economía, digamos, si bien hay transacciones con el exterior, siempre hay restricciones. En el mercado de bienes y servicios se ponen aranceles a las importaciones, se ponen retenciones a las exportaciones. Retención, acuérdense de esto, cuando hablamos de arancel, es arancel a las importaciones. Cuando hablamos de retenciones, es retenciones a las exportaciones. Después hay cuotas, digamos que sería lo que podemos importar, ¿sí? Bueno, hay una organización que es la Organización Mundial del Comercio, que siempre está procurando de que todas estas restricciones, digamos, vayan disminuyendo. De hecho, a nivel mundial, las restricciones van disminuyendo. Y en cuanto a la apertura de los mercados financieros, también hay restricciones para que, digamos, los capitales no entren y salgan rápidamente de un país. Por ejemplo, en Chile se le ponen muchos impuestos a aquellos capitales que entran y salen en un periodo menor a un año. ¿Para qué? Para que no hayan corridas y desestabilicen la economía. Bueno, el tipo de cambio nominal influye, digamos, en las exportaciones y en las importaciones. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Sería, nosotros lo vamos a tomar como la cantidad de pesos que damos por dólares, es decir, unidades de moneda local que se dan a cambio de una unidad de moneda extranjera. Así lo definimos. En otros países lo definen de otra manera. Si el tipo de cambio nominal sube, ¿qué significa? Que se devaluó el peso, ¿sí? Si el tipo de cambio baja, significa que se ha revaluado el peso. Eso cuando hay tipo de cambio fijo, ¿sí? Pues le ponemos nombre de devaluación y revaluación si sube o baja el tipo de cambio.
Ahora, si el tipo de cambio es libre, flotante, eso recibe otro nombre. Si sube el tipo de cambio, es una depreciación de la moneda argentina. Si baja el tipo de cambio, es una apreciación de la moneda argentina. La moneda argentina vale más. Entonces, depreciación y apreciación si el tipo de cambio es libre, flotante. Y si es fijo, hablamos de devaluación y revaluación. Hay una idea de que todos los países deberían de tener el mismo precio, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de una hamburguesa, ¿sí? Entonces, una hamburguesa, vamos a suponer que en el exterior, no sé cómo ponerle eso, esperen un cachito. Este es el precio en el exterior, ¿sí? Este sería el precio en Argentina y este es el tipo de cambio, E. ¿Qué es lo que me dice este criterio? Supongamos que en el exterior una hamburguesa vale $2 y en Argentina, ¿sí? Y en Argentina el tipo de cambio es de 150 pesos por dólar. ¿Cuánto tiene que valer en Argentina esa hamburguesa? El tipo de cambio multiplicado por el precio. En Argentina tiene que valer 300. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que me dice la ley de un solo precio o la paridad de poder adquisitivo. O sea, a la larga, los precios en los países tienen que ser iguales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy a comprar un televisor, ¿sí? Y en Estados Unidos, pongamos en Chile, el televisor vale $200, vale en Chile. Y en Argentina, sí, $200 vale en Chile. Y el dólar en Argentina vale 150. ¿Cuánto tiene que costar en Argentina en pesos? 30.000. ¿Sí? O sea, se tiene que dar esa relación. En función a esa relación, ¿sí? Que todos los precios más o menos tienen que ser parecidos en todo el mundo, hago esta relación de acá. Digo que el tipo de cambio real es igual a el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios extranjeros dividido los precios locales. Es lo que antes yo le decía. Tipo de cambio real es tipo de cambio nominal multiplicado por la relación de precios extranjeros y argentinos. Esta P sería el deflactor del país extranjero. Esta P de acá sería el deflactor del PBI argentino. Entonces, esto me da el tipo de cambio real. ¿Qué significado tiene el tipo de cambio real? ¿Cuántos bienes argentinos tengo que dar por una unidad de bienes extranjeros? ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio real me va a influir, digamos, en las intenciones de compra o no. Por ejemplo, si sube el tipo de cambio real, ¿qué significa si sube el tipo de cambio real? Que hay que dar más bienes argentinos por unidad de bienes extranjeros. Entonces eso significa que el mundo se encarece o que Argentina se hace más barato. ¿Sí? Para los extranjeros Argentina se hace barato, pero para los argentinos el mundo es más caro. ¿Esto qué significa? Significa que conviene exportar. Aumentan las exportaciones porque nuestros productos se hacen más baratos. Y disminuyen las importaciones porque los productos de afuera se nos hacen más caros. Y eso mejora nuestra competitividad, porque aumenta exportaciones, disminuye importaciones. ¿Sí? Entonces, si aumenta el tipo de cambio, eso es una depreciación real. Significa que la moneda argentina tiene menor capacidad de compra en el mundo. Eso quiere decir que el mundo se nos ha hecho caro. Y a los extranjeros se le ha hecho barato a Argentina. Entonces, un aumento en el tipo de cambio real mejora la competitividad de Argentina. ¿Sí? Ahora, ¿por qué puede haber un cambio en el tipo de cambio real? Bueno, porque cambia cualquiera de estas variables. Puede ser que suba E, puede ser que suba esta P con asterisco o que baje esta P de aquí. Es decir, en el primer caso, digamos, esto, que bajen los precios. O sea, si bajan los precios en Argentina, esa sería una deflación. O sea, una depreciación real puede producirse por una deflación, caen los precios argentinos. O puede ser que
los precios en el exterior suban, hay inflación en los países extranjeros, entonces una inflación externa. O puede ser que aumente el tipo de cambio nominal. Eso sería una devaluación, una depreciación. Ahora, puede ocurrir todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en Argentina? En vez de bajar los precios suben. Y en el resto del mundo los precios no suben, porque solamente hay inflación en Argentina, Venezuela, Nicaragua y creo que algún país africano que esté en guerra, pero no hay inflación en el mundo. Entonces, si en el resto del mundo no suben los precios, en Argentina suben los precios y también me sube el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Y el tipo de cambio real, digamos, bueno, el tipo de cambio, perdón, lo controlan, porque esto vieron que lo controlan. Bueno, entonces esto cae. Pero está dependiendo de estas tres cosas, ¿eh? El tipo de cambio real depende de cómo evolucionan los precios en el exterior, cómo evolucionan los precios en Argentina y cómo va cambiando el tipo de cambio nominal. Está dependiendo de esas tres cosas. ¿Qué pasa si hay inflación en Argentina, baja el tipo de cambio y en el exterior no hay inflación? Baja el tipo de cambio real. ¿Qué significa que baja el tipo de cambio real? Hay que dar menos bienes argentinos por cada bien extranjero. Quiere decir que para los argentinos el mundo se ha hecho barato. Para los extranjeros, Argentina se ha hecho caro. Entonces, si Argentina se ha hecho caro, van a disminuir las exportaciones. Si para los argentinos comprar afuera se le hizo barato, aumentan las importaciones. Conclusión, pierde competitividad Argentina y aumentan exportaciones, aumentan importaciones, disminuyen exportaciones, se deteriora el saldo en la balanza comercial. Una apreciación real, entonces se produce porque hay inflación en Argentina, con un tipo de cambio que no sube o baja, y además, digamos, hay una deflación en el exterior, que en el exterior bajan los precios. Cualquiera de estas tres cosas que están reflejadas acá hace que el tipo de cambio real baje, que se aprecie la moneda argentina, una apreciación real de la moneda argentina. Bien, y todo eso me va a influir en las exportaciones e importaciones. En las exportaciones, ¿de qué manera? De forma positiva. Si el tipo de cambio real sube, aumentan nuestras exportaciones porque somos más competitivos. Y las exportaciones aumentarían si aumenta el ingreso de los extranjeros. Ahora, las importaciones ¿de qué dependen? Dependen del tipo de cambio real en forma negativa. Si sube el tipo de cambio real, ¿sí? Disminuyen nuestras importaciones. Les resulta caro a los argentinos comprar afuera si sube el tipo de cambio real. Y si aumenta el ingreso, aumentan las importaciones. ¿Sí? Entonces las importaciones se ven afectadas por el tipo de cambio real y por el nivel de ingreso local. Entonces las exportaciones netas, ¿de qué dependen? Esas exportaciones netas, digamos, estamos hablando de esta curva de acá. Esta curva sería la curva de exportaciones netas, ¿sí? Esto de acá son las... Las exportaciones netas serían el resultado en la balanza comercial. Estas son exportaciones netas, ¿sí? Antes de este punto, resultado positivo. Después de este punto, resultado negativo. Entonces, ¿de qué depende este saldo de las exportaciones netas? Del saldo en la balanza comercial. ¿De qué depende? Y eso dependía de el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio real sube, ¿sí? Aumentan nuestras exportaciones. ¿Sí? Entonces, y si aumenta el tipo de aumenta el ingreso de los extranjeros, también aumentan las exportaciones. Y si aumenta el ingreso local, digamos, eso me aumenta las importaciones y me tira en contra. A ver, tipo de cambio real. Si aumenta el tipo de cambio real, ¿qué pasaría con las exportaciones? Aumenta. Si aumentan y las importaciones disminuyen. Entonces,
Esas dos cosas me hacen más positivo esto, ¿sí? Mayor tipo de cambio real, más exportaciones, menos importaciones. Si aumenta el ingreso de los extranjeros, aumentan las exportaciones y no cambian las importaciones. Bueno, esto sube. Y si aumenta el ingreso local, aumentan las importaciones y las exportaciones no cambian. Entonces me juega en contra acá. Entonces las exportaciones netas dependen de estas tres variables. Tipo de cambio, nivel de ingresos en el exterior y nivel de ingresos local. De esta manera, positivo en los dos casos y negativo en el último. Esperen un poquito. Entonces, en una apertura financiera, quiere decir que los argentinos pueden elegir entre comprar un bono argentino o un bono extranjero. ¿En qué se fija para ver cuál le rinde más? ¿Qué tasa de interés le rinde un bono argentino y qué tasa de interés le rinde un bono extranjero? Si compro un bono argentino, ese bono le van a devolver el capital y después le van a pagar cierto interés, que sería un porcentaje de este B que invirtió. Por ejemplo, si B es 100, ¿cuánto le van a dar en el futuro? Le van a devolver esos 100 más, si esta I es un 20%, 100 por 20, 20. Entonces le van a devolver 120. Entonces el rendimiento de un bono argentino que vale 100 con una tasa de interés de 20% va a ser 100 por 1,2. Le van a dar 120. Lo mismo en el exterior, pero en dólares. Compro un bono de $100. ¿Cuánto? A un 20%. ¿Cuánto le va a rendir? Bueno, ese bono de 100 multiplicado por 1,2 le van a dar $120. ¿Sí? Entonces, este sería el rendimiento de un bono argentino en pesos. Este sería el rendimiento de un bono extranjero en dólares. Pero claro, si yo tengo que elegir entre un bono argentino y uno en dólares, además de este rendimiento, yo tengo que fijarme en otra cosa. ¿Cuánto va a valer el dólar en el futuro? ¿Sí? Entonces, por un peso que yo invierto en un bono argentino, a esta tasa de interés, después el rendimiento que voy a tener es 1 más I. ¿Sí? O sea, me van a devolver ese peso que invertí más el porcentaje de interés. Si yo invierto en el extranjero, ¿sí? Un bono en el exterior, con ese mismo peso, ¿sí? O sea, ese mismo peso que yo invertí acá en un bono argentino, podría haberlo invertido en un bono extranjero. ¿Cuánto me daría? Sería ese peso que invertí dividido el tipo de cambio, hoy me dice qué cantidad de bonos extranjeros puedo comprar. Entonces, con ese mismo peso yo tendría esta cantidad de bonos extranjeros más el rendimiento que me dan intereses. En definitiva, por ese peso que yo coloqué, voy a tener esta cantidad de bonos extranjeros multiplicado por este número. Pero claro, esta plata me la dan en dólares. Entonces, todo este rendimiento que yo tengo, que se convirtió en dólares, yo lo tengo que convertir a pesos. Y entonces, si yo lo convierto a pesos, tendría que dividir, digamos, sobre el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? El tipo de cambio no va a ser el de hoy, va a ser un tipo de cambio en el futuro. Entonces yo tengo que comparar, bueno, este rendimiento que tuve de los bonos extranjeros que me dieron en dólares, ¿sí? Lo tengo que multiplicar ¿por qué? Por cuánto aumentó el dólar. O sea, abajo tengo cuánto vale el dólar hoy y acá arriba, por ejemplo, tengo cuánto vale el dólar dentro de un año. Entonces, aumentó el precio del dólar. ¿Cuánto aumentó? No sé, en 10%. Bueno, entonces el rendimiento que me da el bono, en dólares, yo le tengo que agregar cuánto aumentó el precio del dólar y en realidad ese va a ser mi rendimiento. Entonces yo tengo que contemplar dos cosas. Si invierto un bono en pesos, voy a tener este rendimiento en pesos. Y si yo voy a comprar un bono en el exterior, voy a tener este rendimiento en dólares, pero además de este rendimiento en dólares, lo tengo que pasar a pesos,
viendo cuánto aumentó el tipo de cambio. O sea, este aumento en el tipo de cambio para mí también es una ganancia, ¿sí? Y esa ganancia que tengo por tipo de cambio lo voy a multiplicar a la cantidad de dólares que yo gané invirtiendo en bonos extranjeros. Entonces, esto de aquí tiene que ser igual a esto. O sea, lo que yo gané en pesos por tener un bono local tiene que ser igual a lo que yo gané en pesos por comprar un bono en el exterior. ¿Y cuánto gané en pesos? El rendimiento que me dio en dólares, ¿sí? Más la suba que tuvo el precio del dólar. Entonces yo tengo que comparar esas dos cosas. Si uno más la tasa de interés local es superior a esto de acá, quiere decir que me rinde más comprar bonos argentinos, ¿sí? Si esta parte es mayor que esta. Entonces, si sube el precio de los bonos argentinos, ¿sí? ¿Qué significa? Que la tasa de interés está cayendo, porque el precio de un bono aquí es igual, el rendimiento que me da dividido la tasa de interés, ¿sí? Es decir, si el mismo rendimiento, yo por este mismo rendimiento, pongamos que esto sea 120, ¿sí? 120. Yo pago 100 ahora, quiere decir que la tasa de interés es de un 20%. Pero si baja el precio del bono, ¿sí? Y me dan, si sube el precio del bono y me están dando el mismo rendimiento, quiere decir que me están pagando una menor tasa de interés, ¿sí? O sea, si por darme 120 me quieren cobrar 110, quiere decir que me están pagando una menor tasa de interés. Entonces, para el mismo rendimiento, cuanto más caro sea un bono, significa que me están dando una menor tasa. Entonces, si sube el precio de los bonos argentinos, significa que la tasa de interés está cayendo. En realidad lo que ocurre es al revés. ¿Qué está pasando con los bonos argentinos en el mundo? Se vienen abajo, nadie quiere comprar los bonos argentinos, entonces se viene abajo el precio de los bonos. ¿Qué significa eso? Que sube la tasa de interés, lo que antes habíamos hablado de riesgo país, ¿sí? ¿Por qué el riesgo país está subiendo en Argentina? ¿Por qué sube la tasa de interés, digamos, de Argentina? ¿Por qué? Porque la gente no quiere comprar bonos argentinos, entonces baja el precio de los bonos en Argentina, sube la tasa de interés, ¿sí? Entonces, va a dar lo mismo comprar un bono argentino que un bono extranjero si se da esta igualdad, ¿sí? Si la parte izquierda es mayor a la derecha, significa que conviene tener más bono argentino porque me rinden más. También puede ocurrir lo contrario. Esta fórmula, digamos, acá me tienen que dar como datos. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy? ¿Cuál es el tipo de cambio que se espera que haya dentro de un año? ¿Cuál es la tasa de interés extranjera? ¿Y cuál es la tasa de interés local? Con esos datos yo tengo, digamos, para determinar si me conviene comprar bonos extranjeros o no. Si esta parte de acá me da más que esta derecha, significa que conviene comprar bonos argentinos. ¿Eso qué significa? Que comienzan a entrar dólares del exterior a Argentina, ¿sí? Cuando esta parte izquierda, cuando el bono argentino rinde más que los extranjeros, entran capitales a Argentina. Al entrar capitales me van a bajar el tipo de cambio. Al revés, si esta parte de la izquierda es menor a la derecha, quiere decir que no conviene tener bonos argentinos. Entonces, ¿qué va a pasar? De Argentina van a salir dólares hacia el exterior para comprarse bonos, van a empezar a faltar dólares en Argentina y me tira el tipo de cambio para arriba. Entonces, esa entrada y salida de dólares del país, digamos, se ve influida por las tasas de interés. Entran y salen capitales de un país debido a los cambios en la tasa de interés, pero también a las expectativas que haya sobre la devaluación. Si se cree que el dólar se va a devaluar en Argentina, ¿qué va a pasar? Conviene tener bonos extranjeros, van a empezar a salir capitales del país, ¿sí?
estamos asumiendo que hay igual riesgo, porque le dije, si había riesgo, ese riesgo había que restarlo de lo que rinde el bono Argentina, o habría que sumarlo a lo que me rinde el bono extranjero. Esta fórmula de acá también se puede reemplazar por esta otra. Esta es otra fórmula. Fíjense que no son iguales, ¿eh? Esta no es igual a esta. Pero para cambios muy pequeños en la tasa de interés y cambios muy pequeños en la tasa de devaluación, esta fórmula es equivalente a esta. Pero para cambios pequeños en la devaluación y en la tasa de interés. Si son cambios muy grandes, el cálculo me da distintos valores, ¿sí? Pero esto me dice lo mismo, que la tasa de interés local tiene que ser igual a la tasa de interés que me rinden los bonos extranjeros más la devaluación prevista en el tipo de cambio. Porque esto es lo que me rinde en dólares y esto es lo que yo gano porque el dólar vale más. Entonces, ese rendimiento lo tengo que comparar con la tasa de interés local. Bueno, no sé, ¿más o menos entendió esto? ¿Mm? Sí, profe, se entendió. Sí, Tenemos profe. que irnos, porque ustedes tienen clases ya de otra cosa. Bueno, chicos, nos vemos el Profe. próximo. Sí, Le hago una consulta. Dale. Estuvimos hablando por el grupo y le quería preguntar si usted podía pasar por ejemplo, el Word Bio que presentó en la primera parte que sería Sí. lo de la biografía, que ya sabemos dónde está, pero como que ahí ya está directamente puesto. Queríamos saber si lo podía pasar por el grupo. Sí, se los mando. Perfecto. Se los mando. Ok, Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Ahora se los mando.